Vamos a explicar el artículo titulado Estudio de los movimientos del complejo articular temporomandibular humano en el cadáver. Este es un trabajo de hace tiempo y bueno, vamos a pasar ahí poco a poco lo que son las páginas del trabajo. La función de la articulación temporomandibular se ha estudiado en relación con las cargas de la masticación. En el caso de un humano moderno, la mayoría de los movimientos mandibulares apuntan a funciones de gesticulación y habla, cuyas fuerzas son de magnitud menor que las involucradas en la masticación. En estas circunstancias, el disco debe ayudar a la mandíbula con movimientos largos, rápidos y versátiles. Por lo tanto, la morfología del disco está sujeta a la influencia de esa función. Su posición y comportamiento dependen de las características del hueso temporal y del cóndilo mandibular, así como de los movimientos mismos. Clásicamente se ha considerado que la articulación temporomandibular está relacionada con el cráneo por dos articulaciones condilares que actúan sinérgicamente a cada lado. Cada articulación se describe compuesta de dos superficies articulares, un disco o menisco y una cápsula. Su movimiento sería el típico de una articulación condilar, excepto por un desplazamiento anterior característico. Bermejo Fenol y colaboradores han introducido la nueva noción de complejo articular temporomandibular. En opinión de estos autores, la mandíbula está conectada al cráneo por cuatro articulaciones, formando una cadena cinemática cerrada formada por dos complejos articulares temporomandibulares, uno a la izquierda y otro a la derecha. Cada complejo articular temporomandibular a su vez se compone de dos articulaciones sinoviales separadas, una temporodiscal, que es un encaje recíproco, y una discocondilar, que es condilia. La mandíbula queda así unida al cráneo a través de cuatro articulaciones. Se han utilizado muchos métodos para estudiar el movimiento mandibular, como la radiografía transcraneal, tomografía, artrografía, tomografía computerizada, resonancia magnética, kinesiografía, pantografía, modelos matemáticos, construcciones geométricas, registros de movimientos mandibulares mediante sistemas optoelectrónicos, en fin, etc. Clásicamente se han descrito tres ejes de movimiento de estas articulaciones en relación con los tres planos, transversal, longitudinal y frontal. Los tres pasan por el cóndilo mandibular y relacionado con la apertura-cierre, protrusión-retrusión y movimientos laterales de la mandíbula. Algunos autores postulan que el eje transversal pasa por ambos cóndilos o a través del centro de la rama de la mandíbula. Otros creen que existen ejes individuales para cualquier lado de la articulación o que hay un segundo eje transversal que pasa por la eminencia del hueso temporal. También hay quienes sostienen que el eje de rotación vertical es retrocondilio y posiblemente laterocondilar. También se piensa que en el cóndilo hay ejes de movimiento instantáneo que se mueven junto con la mandíbula. Ante tal diversidad de situaciones, a veces incluso contradictorias, nuestra hipótesis es que si hay cuatro articulaciones entre la mandíbula y el cráneo, cada articulación debe generar su propio conjunto de movimientos. Así, los movimientos mandibulares serían el resultado final del movimiento sinérgico de las cuatro articulaciones que componen el complejo articular temporomandibular. El objetivo de este trabajo fue demostrar objetivamente en el cadáver humano que existen diferentes movimientos para cada articulación del complejo articular temporomandibular durante el proceso de apertura de la mandíbula. En cuanto a materiales y métodos, podemos decir que como material de estudio se han empleado dos cabezas de cadáveres humanos, casos 1 y 2, proporcionados por los departamentos de anatomía de las escuelas de medicina de Murcia y Alicante. Las cabezas estaban disecadas utilizando una técnica que nos permitió reproducir el movimiento mandibular dentro de rangos similares a los de un ser humano vivo. La ausencia de trastorno se evaluó mediante la suavidad de los movimientos mandibulares, ausencia de chasquidos, clics, ruidos, y mediante la observación directa de las superficies una vez que se completó el experimento y disección fue terminada. La técnica de disección en 5 etapas está descrita en la tabla 1 y se refieren a punto 1, se realiza una incisión preauricular para liberar tejidos superficiales, punto 2, disección de la región parotidia, punto 3, disección y desprendimiento desde sus inserciones musculares del músculo platisma orbicular del ojo mayor y menor, de los zigomásticos, esternocleidomastoideo triangular, bucinador y orbicular de la boca. Después sección de los músculos masticatorios, temporal masetero y músculos pterioideos. Y por último sección de los músculos elevadores del hueso hioides, así como músculos geniogloso e hiogloso. En ambos casos, la existencia de dientes permitió posicionar la mandíbula en máxima intercuspidación.
El movimiento mandibular se midió en relación con marcas que previamente habían sido dibujadas en la cara vestibular de los incisivos inferiores y superiores, mientras que la mandíbula está mantenida en esa máxima intercuspidación. Las características de cada caso se muestran en la tabla 2. Se utilizaron 10 agujas de acero 4 milímetros de diámetro como puntos de referencia para cada plano lateral de las cabezas. Se insertaron las agujas, 3 en el hueso temporal, 4 en el menisco y 3 en el cóndilo mandibular. Todas ellas fueron espaciadas unos 5 milímetros y esto se ve ahí en la figura 1. De esta manera, su extremo libre, que es el punto de referencia, reflejaba el movimiento de las estructuras. Las cabezas se colocaron en un cefalostato para reproducir en él los movimientos de la mandíbula. El cóndilo, el menisco y el proceso articular del hueso temporal fueron mantenidos en contacto durante todo el experimento mediante una ligera presión manual sobre el gonion por parte de un solo operador, para mantener el contacto entre los diferentes elementos articulares. Comenzando en máxima intercuspidación, se hicieron mediciones con una regla en milímetros, tomando como referencia las marcas previamente dibujadas. El procedimiento se repitió 10 veces. Los movimientos se realizaron en el plano lateral desde máxima intercuspidación hasta aperturas mandibulares de 15, 30 y 45 milímetros, que eran las posiciones A0, A1, A2 y A3. Se tomaron fotografías de cada posición a una distancia de 50 centímetros y con la cámara en la misma posición en todo el experimento. Y esto lo tenemos reflejado ahí en las figuras 2 y 3. Las fotografías obtenidas se analizaron longitudinalmente teniendo en cuenta los puntos previamente elegidos en el hueso temporal y en el cóndilo mandibular, como vemos ahí en la figura 4. Un total de 32 diferentes trayectorias se obtuvieron en el plano lateral para el movimiento de apertura de la mandíbula. Con la ayuda del software informático, la función que mejor se ajustaba era obtenida para cada una de las 32 trayectorias, y estos valores fueron a su vez analizados estadísticamente. En cuanto a los resultados, podemos decir que en la tabla 3 se muestran las coordenadas X e Y de los puntos en máxima intercuspidación en los discos de ambas cabezas con respecto a los sistemas de referencia temporal y condilar utilizados en cada apertura de la mandíbula. Las curvas ajustadas de los puntos M4 de la articulación derecha del cadáver 2 en su trayectoria con respecto al hueso temporal se muestran en la figura 3. Las curvas ajustadas de los puntos 1 de la articulación izquierda en el cadáver 1 con sus trayectorias con respecto al cóndilo mandibular se muestran en la figura 4. Estas dos figuras se dan como ejemplos representativos. Vamos ahora al sistema temporodiscal. Los puntos en cada uno de los 4 discos estudiados siguieron parábolas abiertas, con sus vértices localizados alrededor de la posición de apertura de 30 milímetros, y esto lo tenemos en la figura 5. Las posiciones de máxima intercuspidación y apertura de 15 milímetros se encuentran en una de las ramas de la parábola, mientras que los puntos de apertura máxima se hallaban en la rama opuesta. En cualquier caso, el movimiento de los puntos en el disco al pasar de la máxima intercuspidación a la primera posición de apertura A1 era considerablemente débil, en algún momento nulo, y en otras ocasiones el disco parecía moverse en dirección opuesta al patrón general de movimiento. Pasamos ahora al sistema disco-condilar. Los puntos discales en el sistema de referencia condilar también describen trayectorias que se ajustan a las parábolas abiertas, como lo vemos en la figura 6, con puntos que se mueven en dirección opuesta a la seguida con respecto a la temporal. Cuantitativamente, el movimiento de los puntos discales de máxima intercuspidación mostraron características similares a las descritas para el temporal. Poco movimiento entre las posiciones A0 y A1, a veces en una dirección opuesta al patrón general de movimiento, y desplazamiento máximo entre las posiciones de apertura A2, que es de 30 milímetros, y A3, que es de 45 milímetros. La tabla 4 muestra los valores promedio de desplazamientos máximos o puntos discales en relación con la apertura de la mandíbula a puntos de referencia temporales y puntos de referencia condilares. Al comparar estadísticamente los valores promedio de ambos sistemas, los movimientos realizados por el disco con respecto al hueso temporal son diferentes de aquellos con respecto al cóndilo, con una significancia estadísticamente confiable. En la tabla 5 tenemos el esquema propuesto de biomecánica cráneo-mandibular por Bermejo-Fenol en 1988, y podemos describirlo un poco así. Hay movimientos articulares y hay movimientos mandibulares. Dentro de los primeros movimientos de cada articulación temporodiscal
que es un encaje recíproco. Hay movimientos de flexión-extensión relativo a un eje lateromedial, de aproximación-separación relativo a un eje anteroposterior. También hay movimientos de la articulación disco-condilar, que es condilia. Y tenemos también movimientos de flexión-extensión respecto de un eje lateromedial, movimientos de aproximación-separación respecto de un eje anteroposterior, y hay una moderada rotación relativa a un eje vertical. Respecto de los movimientos mandibulares, pues tenemos depresión-elevación, antepulsión, retropulsión y lateropulsión. El resultado final son movimientos sinérgicos realizados en cada una de las 4 articulaciones que constituyen el complejo cráneo-mandibular. Respecto a las conclusiones, podemos decir que los movimientos bidimensionales del menisco en el plano sagital con respecto al cóndilo han demostrado ser significativamente diferentes de aquellos con respecto al hueso temporal, al abrir la boca. El disco describe parábolas abiertas a lo largo del eje más 0i con respecto al temporal y a lo largo del eje menos OI con respecto al cóndilo. Aunque solo se utilizaron 2 ejemplares, estos hallazgos son consistentes con el nuevo concepto de que la mandíbula se une al cráneo a través de 2 complejos articulares temporomandibulares a ambos lados de la cabeza, complejo articular temporomandibular derecho e izquierdo, cada uno formado a su vez por 2 articulaciones distintas. Y bueno, esto es un poco todo lo que es el artículo. Muchísimas gracias.